Lo que ahora ha ocurrido es que Pickup, por ejemplo, presta el servicio de transporte en moto. ¿Está marchitando el negocio de los taxistas? No solamente de los taxistas, Ricardo. Me acaban de llamar varios conductores de plataformas y los invito a que los llamen. Ahora en las plataformas ingresaron cientos de miles de motocicletas y la torta ya se les está acabando también a los de los carros particulares. Hoy estamos repartiendo la miseria del transporte en bicitaxis, en mototaxis, con un agravante. Néstor, hace muy poco los escuché a ustedes cómo un bicitaxista atropelló a un señor de la tercera edad y el señor no se murió por el atropellamiento, se murió porque los bicitaxistas lo cogieron, lo levantaron sin ningún tipo de cuidado y lo botaron como un perro y se murió fue de la mala manipulación. Yo no he visto al alcalde que hoy salga a pedirle perdón a la familia por no controlar el mototaxismo con motor, que está prohibido en el Código Nacional de Tránsito, Néstor. En eso estoy de acuerdo. Esperemos que lo de hoy sea una manifestación pacífica y sin bloqueos. Señor Ospina, muchas gracias. Feliz día. No, Néstor, a usted Dios los bendiga. Gracias. Y muchas gracias. Es uno de los líderes del gremio de taxistas de su asociación de propietarios de taxistas, hoy con la movilización en Bogotá. Nuevo desarrollo se anuncia esta mañana sobre la inteligencia artificial. Esto es ChatGPT 4o. Es una mejora del ChatGPT tradicional, no solo en generación de texto, sino en audio y video. Un modelo multimodal, así lo ha calificado la compañía, el presidente de la compañía, Sam Altman, que hizo una presentación en sus redes sociales haciendo varios ejercicios en donde un ser humano habla con ChatGPT. Habrá gente que diga, bueno, esto no es mayor cosa, ya yo tengo un asistente virtual, por ejemplo, como Alexa o como Siri. Pues escuchen esta otra función en la que la inteligencia artificial hace de traductor o intérprete en tiempo real. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Bueno, allí escuchábamos la traducción simultánea. Yo creo que este es uno de los ejemplos de uno de los trabajos que está en riesgo desde ya, de los intérpretes o traductores simultáneos, porque la inteligencia artificial está abriendo paso para ella misma presentar esa función. Pero esto apenas son 2 ejemplos de la cantidad de funciones de ChatGPT 4o. En esa unidad de gestión de riesgo cada vez encuentran más casos de corrupción. Este fin de semana hubo 2 nuevos contratos. La Procuraduría le abrió finalmente investigación a Olmedo López y al actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Eduardo Ginás, por un contrato de 144 millones de pesos para Regina Isabel López, que es prima de Nicolás Petro, y para José Ignacio Ginás, hermano del director de la UIAF. Dice la denuncia que a ellos los escogieron por recomendación de ese director de la UIAF, que lo sigue siendo, así que nuevo escándalo dentro del gobierno. El otro contrato es de 100 millones de pesos mensuales para el abogado Iván Alfaro, el abogado de Laura Ojeda, la actual esposa de Nicolás Petro. Y esa unidad de gestión de riesgo en la que están pendientes de destapar la corrupción del gobierno, pero es la misma que tendrá que atender las emergencias por las inundaciones. Están citando los señores de los taxis amarillos a las 10 de la mañana a un nuevo paro que dicen es nuevamente contra las plataformas digitales Uber, Didi, Cabify y compañía. Intentaron bloquear la avenida El Dorado con Ciudad de Cali y la autopista sur con carrera 73 en el sector de Protabaco, pero no pudieron afectar, por fortuna, el regreso de miles de bogotanos después del puente festivo. Reporte de la Secretaría de Movilidad que dice casi 900.000 vehículos que lograron entrar a Bogotá en condiciones afortunadamente de normalidad. Los taxistas tienen convocados 10 puntos para hoy. En todos ya hay presencia de la policía, que instaló junto a la alcaldía un puesto de mando unificado esta madrugada.
para evitar a toda costa que bloqueen vías y la operación de Transmilenio, que es nuevamente el objetivo. Están citados, por ejemplo, en el Portal Norte, Portal Suba, en la Avenida El Dorado, el terminal de transporte, el Tunal, el Portal de las Américas y así por todo Bogotá. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Un colombiano en el grupo de los escapados esta mañana, Daniel, en el Giro de Italia, ¿no? Así es, Néstor. Hay un grupo de más o menos 26 ciclistas y entre ellos está Esteban Chávez. Hay ataques constantes en la 10ª etapa del Giro de Italia. Esteban Chávez, quien ya fuera podio de un Giro de Italia por ahí en 2016, hace parte hoy de una etapa que va a terminar en premio de primera categoría, en donde esperemos protagonismo colombiano. 9:06 a.m, cotización abriendo los mercados esta mañana, esta semana. Víctor. El dólar cayendo en estos primeros minutos de negociación, 14 pesos, se mantiene por debajo de los 3.900 pesos. A esta hora cotiza en 3.874 pesos como valor promedio. En noticias empresariales, Fitch Ratings le está bajando la calificación crediticia a la productora de gas Canacol Energy, una compañía importante no solo para los inversionistas en la bolsa, Néstor, también para el país, para Colombia, al encargarse de producir alrededor del 20% del gas que consumimos nosotros los colombianos. Empresa que ha tenido recientemente, y lo hemos contado aquí, dificultades financieras. Pues Fitch le baja la calificación desde B hasta CCC. Está dentro de la categoría de bonos basura, evidentemente, en parte por la baja liquidez que viene mostrando la compañía de acuerdo con sus estados financieros. Recordemos que dentro de sus planes para estabilizar las finanzas, Canacol no ha descartado la venta de activos, Néstor, y Ecopetrol ha manifestado el interés por evaluar una posible compra de esos activos de gas. Sin embargo, Canacol ha dicho que hasta el momento no ha tenido conversaciones con Ecopetrol sobre este tema, la posible venta de sus activos de gas a Ecopetrol. 9:07 a.m, la canción de Vives, padre, cantando a Zabaleta sobre García Márquez del año 72, nos llevó al presidente Petro a hablar del tema grueso, que es el tema Gabo, ¿verdad? Claro, a García Márquez. Y de la salida de García Márquez de Colombia en el gobierno de Turbay Ayala. ¿Usted sabe quién fue el abogado de García Márquez en ese proceso? No lo sé. En esa época, le estoy hablando de hace 40 y pico de años. Suele ser que 82, 80, 81. Por ahí. El abogado... Claro, el doctor Gómez Méndez. El abogado de Gabo fue el profesor, ex procurador, ex fiscal, entre otras historiador, cosas, quizás recomendado por Consuelo Araujo, que también era su íntima amiga, la del doctor Gómez Méndez. También él fue abogado de ella. Y de García Márquez también. Así es. Doctor Gómez Méndez, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para, como se suele decir ahora, para todas y todos los integrantes de la mesa de trabajo. Para todos. Y desde luego para los oyentes. Un saludo a todos los oyentes en este momento. Doctor Gómez, usted fue el abogado de Gabo en ese momento. Abogado, ¿por qué necesitó Gabo un abogado? ¿Qué año era ese? Sí, año 81 tal vez, era como finales del gobierno Turbay, plena época pues del Estatuto de Seguridad. Entonces a Gabo le llegó la noticia de que sectores del ejército de entonces lo estarían vinculando como integrante del M-19 y le iban a armar un proceso. Acuérdese cómo era, o sea, no era la cúpula militar de hoy, desde luego. Cómo era esa situación para meterlo a la cárcel. Gabo no era el premio Nobel, de luego el gran escritor ya conocido, pero querían asociarlo con la izquierda por estar en Cuba y bueno. Entonces él le llega eso y se va al exilio a México, pero aquí esos mismos sectores comenzaron a divulgar la especie de que Gabo se había inventado eso, dizque para promocionar uno de sus libros. Creo que en ese momento era El amor en los tiempos del cólera, como si Gabo necesitara algo para promocionar sus novelas. Entonces Gabo dijo, no puedo permitir que eso, yo necesito judicialmente demostrar que eso sí existía. Entonces yo en ese momento ejercía la profesión con Jaime Castro, en la oficina de Jaime Castro, quien, aparte de ser mi profesor, fue una de las personas que me ayudó mucho en los comienzos de mi carrera. Y Jaime Castro tiene una gran amistad con él. Entonces le pidió un abogado penalista
Entonces, Gabo me dio el poder, pues, por notaría, bueno, no me lo puedo dar personalmente porque estaba afuera, y nosotros iniciamos el proceso penal, curiosamente, por vía de calumnia. Pusimos una denuncia en averiguación, en averiguación de responsables, como se decía entonces. Eso fue el juzgado 30 penal del circuito, una juez Esperanza Gómez de Miranda, me acuerdo. Entonces, el juzgado, con nuestros argumentos, encontró una salida que le sirvió a García Márquez. ¿Qué fue decir? Fue decir, el hecho es cierto. Está demostrado que sí le iban a hacer montaje a Gabo. No hay claridad sobre los autores individuales. Entonces, a Gabo no le importaba que procesaran a A, a B o a C, sino que un juzgado, que la justicia dijera que él no se ha inventado eso y que hiciera cierto que sectores del ejército de esa época querían, pues, digamos claramente, meterlo a la cárcel. Ahora, claramente querían, doctor Alfonso, claramente querían perseguirlo a él, como persiguieron, entre otras cosas, a Felisa Burstyn y a una cantidad de intelectuales, pues, a mucha gente, que ellos asociaban en esa época de represión, asociaban con la izquierda. Con la izquierda. Entonces, sale la decisión, yo llamo a García Márquez, que estaba en México. Cuando yo termino, ya esto era gobierno de Belisario Betancur, por eso creo que fue al final del gobierno Turbay, cuando yo lo llamo, me dice, Alfonso, eso es suficiente, mañana regreso al país. Entonces ahí él toma la decisión de volver al país por cuenta de esa decisión, inclusive García Márquez, Jaime Castro y con Belisario Betancur me invitaron a una comida que le hicieron a él, y a raíz de eso, él quedó muy agradecido porque de alguna manera, en ese momento, aparecer como abogado de García Márquez significaba un riesgo también, en ese momento. Y entonces, por eso yo terminé siendo abogado general de García Márquez. Hasta último momento, yo le manejaba todas las cosas. ¿A partir de ese momento fue el abogado de Gabo? ¿En todo? En todas las cosas, inclusive en episodios en donde él lo demandaron por derechos de autor, como el caso del náufrago de Luis Alejandro Velasco por el náufrago, y después por crónica de una muerte anunciada de Vallarta. Yo solo tengo, de esta historia que usted está contando, solo tengo una duda, doctor Alfonso, y le reconozco que es una osadía mía, porque usted tiene memoria de elefante. Es que yo creo que el libro que estaba escribiendo Gabo en esa época no era El otoño del patriarca, sino creo que era Crónica de una muerte anunciada. Sí, yo no sé, no tengo claro, no dije El otoño del patriarca, dije El amor en los tiempos del cólera. Los tiempos del cólera. Ese salió en el 85. O sea que sí pudo ser. Siempre debió ser otro, sí. La verdad era el libro. Yo creo que era Crónica de una muerte anunciada, porque tengo una por cierto, Crónica de una muerte fue objeto de otro proceso en el cual yo también lo apoderé. ¿Y cuál fue el proceso de Crónica de una muerte anunciada? Porque el esposo que devolvió a Ángela Vicario después demandó a Gabo por derechos de autor, diciendo que no lo habían consultado, que no le habían pedido su autorización, y claro, demostramos que no se requería, que Gabo él lo que hizo fue novelar una historia con, de hecho, el nombre simulado, tomando de un proceso que se adelantaba en Cincelejo porque fue real. Entonces fue lo mismo que Luis Alejandro Velasco, el náufrago, que también ya una vez García Márquez el premio Nobel lo demandó. El náufrago había sido Luis Alejandro Velasco. Exacto. Sí. Esa es como la historia. Doctor Alfonso, ¿usted alguna vez habló con Gabo como cliente y abogado sobre el tema de su supuesta vinculación con grupos de izquierda, o si era del M-19, o si era de un grupo guerrillero en Colombia, o sobre su vinculación con los Castro en Cuba? Desde luego yo tuve después, a partir de eso, una relación fluida con el escritor, apenas recordar eso, pero inclusive que
como le manejaba varias cosas, una vez me sorprendió, ya en ese momento había sido premio Nobel, estaba en Cartagena, me dijo Alfonso, venga, hablamos a Cartagena, yo fui, el vuelo se retrasó, cuando sorpresa mía estaba García Márquez esperándome en el aeropuerto. Claro que Gabo fue un hombre de izquierda, pues como lo somos muchos, como lo he sido yo dentro del Partido Liberal, pero eso era una cosa, y otra cosa es tener una vinculación con grupos armados. Claro, estaba en Cuba, pero yo creo que Gabo jamás pensó en que podía vincularse a una organización armada. Entre otras cosas, el episodio de su caso, la demanda de Gabo, y después la solución, creo que en la mitad se atraviesa el premio Nobel. Cuando Gabo sale de Colombia todavía no era Nobel de Literatura, ¿no? No era Nobel, y el premio Nobel es en el 82. Sí. Y la resolución del caso judicial es después del Nobel. La resolución, sí, yo creo que fue por esa época. Nosotros aportamos pruebas, en fin, y una juez muy, muy inteligente, Esperanza Gómez de Miranda, recuerdo perfectamente su nombre, que era la juez 30 penal de circuito, produjo esa decisión que le permitió a Gabo salir del exilio. Él había dicho que no volvía al país si eso no se aclaraba, y se aclaró. Y de ahí, a partir de ahí, fue una relación muy fluida con él y con Carmen Balcells también. Su editora, la editora catalana. Doctor Alfonso, sí, claro. ¿Usted ha visto la polémica que se ha armado en redes sociales por cuenta de la canción de Vives, de los mensajes del presidente Petro? No, la canción de Vives no. Armando Zabaleta. La canción del maestro Zabaleta, cantada en el Festival Vallenato por Carlos Vives. ¿Usted qué impresión tiene un poquito de la utilización de la memoria de Gabo, que es lo que está pasando también en este caso? Sí, coincido con el análisis que yo estaba escuchando, coincido con el análisis que usted dice, sobre todo, pues imagínese una conocedora como María Consuelo, sobre que sí, esto es una utilización o pretender mostrar a Carlos Vives como alguien enemigo de Gabo o que participaba de eso. Eso es absurdo en general. Pues, en general, pensar que un artista, si interpreta una situación A o B o C, es el generador de esa situación. Sí, doctor Gómez Méndez, el presidente Petro pareciera que intenta llevar la discusión a lo que usted nos estaba contando, a esa historia en la que el Nobel fue simpatizante en general de las ideas de izquierda, y puso un mensaje en sus redes sociales el presidente este fin de semana con una foto en la que aparecen Jaime Bateman, histórico comandante del M-19, al lado de Gabriel García Márquez. ¿En alguna oportunidad el Nobel le habló sobre esa relación? Claro que él tenía, sí, él pues Bateman, Samario, pues desparpajado, mucha gente pues tenía como una especie de simpatía. Hay que decir también que el M-19 fue a diferencia de las FARC, pues tuvo mucha simpatía en su momento, porque pues no cometió la estupidez de las FARC de atacar pueblos pequeños, matar no sé qué. Claro, fue un grupo guerrillero, pero manejaba mucho dijéramos la publicidad, muy mediático. Yo a veces en alguna ocasión, un poquito zafado de lengua, dije que el M-19 manejaba con más habilidad las cámaras de televisión que las ametralladoras. y era cierto, ese M-19 de los años 70 y 80 tenía un pie en el mercadeo y otro pie. Bueno, por eso el robo a la espada de Bolívar, y por eso es que se presentaban un poquito como el Robin Hood de la época. Doctor Alfonso. Pues mire lo que se vino a saber después, Néstor, a propósito del Palacio de Justicia, que era tan claro que ellos pensaban que se iba a repetir lo de la República Dominicana, y que no, la intención de ellos no era matar a los magistrados, sino hacer ese show que lo quisieron hacer inicialmente el día 17 de octubre, cuando venía Mitterrand, que después se vino a saber que algunas de las guerrilleras habían
llevado maquillaje para saber cómo y para ver cómo iban a aparecer en la televisión esa noche. Sí, que ese es uno de los cuentos interesantes alrededor de esa publicidad y mercadeo. Doctor Alfonso, le decía, un gusto saludarlo como de costumbre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor, muy amable. No solo exfiscal, exprocurador, sino especialmente historiador y abogado en esa época de García Márquez. Estás escuchando Blue Radio. Este fin de semana el profesor Ismael Peña sumó una victoria y una derrota en su lucha por ser oficialmente el rector de la Universidad Nacional. Primero, hablemos de la derrota. El Ministerio de Educación alista una demanda contra su elección ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad, alegando violación a normas constitucionales y a las normas internas de la Universidad Nacional. Para el profesor Peña, la victoria llegó con la carta de otros 604 profesores de las 9 sedes de la Universidad Nacional, que respaldaron su elección porque creen que cambiar lo que ya se tomó como decisión es abrir una puerta muy peligrosa para las futuras decisiones del Consejo Superior, que por cierto vuelve a reunirse esta semana. La mala noticia para el gobierno, si cree que la crisis en la Universidad Nacional se va a resolver con una demanda, es que las demandas en el Consejo de Estado pueden tardar años en resolverse y mientras tanto, hoy es la 6ª semana del paro de estudiantes en la universidad pública más importante del país. La operación retorno del puente festivo y de las madres estuvo marcada también por los aguaceros y las lluvias que están provocando emergencias en todo el país. La más grave ocurre en La Mojana por la ruptura de ese dique, de ese muro de contención que era Caregato. Ya son 40.000 los damnificados. 2 mensajes, padre, sobre el pan de bono. Uno me escribe, pues ¿qué hago? Además me conviene, entonces lo voy a leer con mucho gusto. Dígame. Me escribe un señor que se llama José Sánchez, pastelero. Ok, ¿qué dice don José? Soy pastelero y para mí el pan de bono es con bocadillo. Ah, bueno. Y me da la fórmula del bocadillo, del pan de bono. Fórmula: queso 1 libra, almidón agrio de yuca 1/4, 2 onzas, fécula de maíz 2 onzas al gusto, 2 cucharadas de azúcar y bocadillo al gusto. Es decir, usted y el señor también. No. Patrocina. Él hace otra cosa distinta y la llama pan de bono, pero bueno. Bueno, sí, está bien, tiene su derecho y eso. seguramente le queda rico, pero hace una cosa distinta al pan de bono. Otro masijo, ¿no? Es inspirado en el pan de bono. Usted lo que no ha entendido es que puede haber fórmulas diferentes. Es como si dice la pizza. Los horrores que usted come de pizza con piña son pizza. Pues a mí no me gusta, pero es pizza. Pues la llaman pizza, pero no es, digamos. Pero es rica. En la pizza. El segundo comentario, ¿para dónde va? El segundo mensaje es de un señor que se llama Martillo. Martillo, Di Martillo. No lo conozco. El pan de bono. Diego Martínez Lloreda. Diego Martínez Lloreda. Ah, ok. Este es Diego Martínez, el periodista. El caleño. País. Claro. Bueno, perdón, no había caído en cuenta. Que fue director del diario del País. Claro. Me dice Diego, el pan de bono nació en una panadería de Dagua que era de propiedad de un italiano que le puso harina de yuca al pan normal en una escasez de harina de trigo y se paraba en la entrada de la panadería a gritar "hay pan del buono". Y el pan del buono en italiano se volvió pan de bono. Este es un buen cuento, ¿no, Héctor? Sí, porque de esa historia hay todas, ¿no? Claro que contrasta con el cuento de la hacienda de Bono, ¿no? La que contó aquí. Lo ha contado Hugo Mario varias veces, que es que allá preparaban ese amasijo y entonces se empezó a llamar pan de Bono porque era de la hacienda de Bono. Vaya uno a saber cuál de las dos. Me gusta la del italiano, me parece más divertido. La voy a asumir, voy a cambiarlo de la hacienda. Que yo lo repetía pues sin saber si era cierto o no, pero me encanta el del italiano. Esta me parece un más poquito romántica, más poética. Más poética, eso es. Pan del bono. Claro. Entonces se volvió pan de bono. Pan del bono. Bueno, tengo comunicación. Y era tan bono que es el mejor del mundo, ¿no? Tal cual. ¿Cómo era? El bono. Quedó de primero. Tal cual. Sí, hoy no le puedo decir nada porque es el primero en la lista de los... Pero sin bocadillo, Héctor, que conste. No, que conste que también hay pan de bocadillo. 9 de la mañana, 24 minutos. El profesor Helber Augusto Choachí es el rector de la Universidad Pedagógica que acaba de recibir el lote del castillo Marroquín. No solo el castillo, sino toda la hacienda legendaria Marroquín que está al norte de Bogotá. Profesor Choachí, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Sí, ustedes van a recibir el Castillo Marroquín, ustedes en la Universidad Pedagógica, que ha sido diseñada para capacitar a los maestros de Colombia. ¿Y qué van a hacer en el Castillo Marroquín ahora que se la entrega a la SAE, profesor Choachí? Bueno, Néstor, primero contarles un breve antecedente y es expresarles que venimos desde hace un tiempo adelantando gestiones con la Sociedad de Activos Especiales para poder fortalecer la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional. La universidad tiene una característica que es la única universidad uniprofesional en el país, es decir, que formamos maestros y maestras en Colombia. Dentro de esos antecedentes en el déficit de infraestructura que tiene la universidad, se venían adelantando varias gestiones en las anteriores administraciones que quedaron suspendidas, y en reuniones permanentes que sostuvimos con la Sociedad de Activos Especiales logramos no solo que se contemplara la entrega del complejo Castillo Marroquín, que compone cerca de 33 hectáreas y que precisamente estamos trabajando para organizar en términos académicos y administrativos cuál va a ser la proyección en el marco de la estructuración de un plan maestro de planta física que estamos trabajando en esta nueva administración en la universidad. La Universidad Pedagógica, profesor Choachí, ¿tiene cuántas sedes? Fuera de la legendaria, la original de la calle 72, ¿tiene cuántas sedes? Tiene en este momento 8 instalaciones que funcionan en la ciudad de Bogotá. Digamos, la más conocida es la de la calle 72, sí, pero tenemos una instalación en el Parque Nacional, tenemos otra en el Nogal, tenemos una que estamos tratando de desentrabar. ¿Cuál es Valmaría? Que me escribe un profesor de la Pedagógica. Sí, Valmaría queda en la calle 186, detrás del Centro Comercial Santa Fe. Valmaría también es un predio de cerca de 33 hectáreas. En este momento tenemos una deuda histórica con Valmaría, es una donde se concentra la Facultad de Educación Física, ¿sí? Okay. Y tenemos en este momento 12 salones prefabricados. Pero si ya tienen Valmaría y es grande, son 33 hectáreas, ¿para qué quieren las 33 hectáreas y el Castillo Marroquín, que queda un poquito más al norte? Bueno, son varios asuntos para diferenciar en términos de los que nos están escuchando. Uno, Valmaría hace parte de un desarrollo que había proyectado la universidad hace más de cerca de 14 años, ¿sí? Esta Valmaría tiene una estampilla que se estableció por la ley 1489 del 2011, que después, posteriormente, solo hasta el 2014, por vía de un acuerdo del Consejo de Bogotá, que fue el 568, logramos, a través de un trabajo con el Consejo de Bogotá, en el cual yo participé con el profesor Adolfo, reglamentar el proceso de estampilla. ¿Sí? Sí. En este momento, el predio Valmaría tiene unas limitaciones que están relacionadas con el plan maestro, porque el plan maestro no hace parte de lo que establece Lagos de Torca, y nosotros necesitamos hacer unas modificaciones a su plan parcial, que en el marco de las limitaciones que se ha establecido en el plan de ordenamiento territorial, necesitamos hacer una reorganización de ese plan parcial, porque tenemos unas cargas que nos impusieron a la universidad como si fuéramos privados. Solo aclaro esto, para cerrar esto. Las cargas que nos impusieron en Valmaría es la construcción de la avenida Las Villas, es decir, que si tenemos que construir la avenida, se nos va absolutamente todo el presupuesto que está destinado para la construcción. Para allá Entonces, voy. estamos es que haciendo trámite. Le quiero preguntar, a propósito de ese tema de platas y de presupuesto, ese predio de la Universidad Pedagógica en la 72, ese es el corazón financiero de Bogotá. La Universidad de la Pedagógica, ahora que recibe el Castillo Marroquín, ¿está pensando irse de la 72? No, nosotros no estamos pensando
no estamos pensando salir de la 72. Estamos haciendo un proceso inclusive en el plan maestro que estamos desarrollando de hacer una modificación gradual de los edificios que tiene esas instalaciones. Es decir, estamos contemplando iniciar un proceso de diseño para fortalecer la infraestructura que tiene la calle 72, especialmente en la zona de parqueadero que tenemos en este momento. Sí, doctor Choachí, en este caso, ¿cómo se distribuirían, rector, las funciones o qué quedaría entonces en el campus original tradicional de la 72 y qué quedaría de la universidad en el Castillo Marroquín? Bueno, primero con lo del Castillo Marroquín, a partir del anuncio que hace el presidente Petro y las gestiones que se vienen adelantando, necesitamos construir el plan que va a hacer el proceso cultural y académico que vamos a gestionar en el Castillo Marroquín. Hay varios asuntos que tienen que considerar Néstor y los que nos escuchan, y es que primero con el anuncio vienen unos procesos administrativos y jurídicos que tiene que adelantar la Sociedad de Activos Especiales. La Universidad Pedagógica Nacional, de manera conjunta con la SAE, tenemos que ir proyectando las actividades que podemos desarrollar en las 33 hectáreas del Castillo Marroquín, y en el marco de un plan maestro que tenemos que tener una planeación organizada y técnicamente argumentada, cuáles son las posibilidades de desarrollo que vamos a tener en el complejo del Castillo Marroquín. Es decir, cualquier anuncio en este momento carece en este momento de una perspectiva, porque la estamos trabajando precisamente para que de manera conjunta con la Gobernación de Cundinamarca, con el Ministerio de Educación Nacional, podamos trabajar en fortalecer especialmente también la zona norte de Bogotá con la presencia de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, profesor Choachí. Claro. Sí, quisiera preguntarle por la historia del castillo, porque dice el presidente Gustavo Petro que lo hizo el hijo del expresidente Marroquín. Dicen que con los sobornos de la entrega de Panamá, que es un castillo como impostura de una élite corrupta que se cree falsamente aristócrata. ¿Usted tiene la misma historia alrededor del castillo, de la construcción, de los dueños originales del castillo? Bueno, hay que decir que hay una historia no contada sobre el Castillo Marroquín, ¿sí? Que parte de los historiadores han venido reforzando esa idea. Sin embargo, más allá de la historia que representa no solo su construcción, que está antes de 1900, lo que nos interesa a nosotros no es entrar en los debates sobre la historia y las posiciones que tienen sobre el castillo, sino la importancia que ha venido asumiendo este gobierno nacional alrededor de fortalecer y entregar bienes extintos a las universidades públicas, en este caso la Universidad Pedagógica Nacional. Pero eso sí es cierto. Profesor, ese mensaje es para el presidente Petro, que coge la historia y dice que es la élite corrupta que se cree falsamente aristócrata. Es el presidente Petro el que le da la vuelta al tema del Castillo Marroquín. Lo que sí es cierto, Néstor, es que si es un bien extinto... Eso es cierto, que era tierra de la familia Marroquín. Néstor, pero lo importante decir es que es un bien extinto, ¿sí? Es decir, es un bien que viene producto del narcotráfico y por lo tanto la Sociedad de Activos Especiales inició su proceso de extinción. Además, un proceso que inicia en el año 2005 y que finaliza hasta el año 2022. Entonces, es importante decir que el anuncio del presidente tiene sentido en el entendido que es un bien que fue producto del uso del narcótico y que en vía del proceso de extinción que hace el Estado y que hoy la Sociedad de Activos Especiales, a través del anuncio del presidente, hace entrega a la Universidad Pedagógica Nacional. Vale, que lo disfruten, profesor Choachí, gracias por acompañarnos. Néstor, muchas gracias y muchas gracias. Feliz día. Es el rector de la Universidad Pedagógica que queda con el Castillo Marroquín. Ahora, Ricardo, lo que pasa es que el presidente Petro se salta 100 años de historia, ¿no? Porque de la separación de Panamá,
de Marroquín, dicen que eso fue con plata de la separación de Panamá a las élites corruptas y el narcotráfico, pues hay 100 años de diferencia. Sí, ¿no? Yo estoy leyendo aquí diferentes, lo que pasa es que hay que mirarlo con un historiador, pero veo que se construyó, algunas de reseñas en dicen 1898. En 1898. Claro, y se lo encargan en predio de la familia Marroquín a un arquitecto francés. Pero Gastón Lelarche, que después es el que hace construcciones como por decir el Capitolio y también el Palacio Líbano. O sea, Lelarche fue, digamos, un arquitecto de moda en la Bogotá de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sí. El Palacio Líbano, que lo hizo por encargo de la familia Líbano-Daníes. Aurelio, solo una precisión de las fechas. A finales del siglo XIX todavía no se veía ni siquiera venir la separación del Canal de Panamá. Eso es inicio del 20. Ahora, eso es 1904, ¿no? 1904. 5 o 6 años después para decir que la construcción del castillo es con los sobornos del Canal de Panamá. Sí, eso realmente. La verdad, él leyó eso en un trino, que yo también leí y compró la teoría. Pero obviamente era errada desde el punto de vista histórico. Pero el presidente Petro leyó eso. Yo no recuerdo a quién se lo leí. Está la cultura del Twitter, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando salió el tema del castillo Marroquín, alguien dijo que lo habían comprado con una coima de la separación de Panamá. Y pues eso, no, por eso todo indica que era falso, pero el presidente lo compró. Y de ahí a la élite aristocrática corrupta de este país y el narcotráfico. Y no importa que haya pasado. Porque hay que celebrar que ese lugar vaya a una universidad. Todo lo que se le da a la educación hay que aplaudirlo. A mí no me parece, bienvenidos. No me parece pero que eso es lo más importante. Que termine en manos de la pedagógica. Eso es lo mejor. Yo creo que está muy bien. 9 de la mañana, 36 minutos. Sí, pero estoy aquí, por ejemplo, en la página de la Función Pública, mirando el decreto 2136 de 2015, que es por el cual se reglamentan todas las enajenaciones y ventas de activos mediante el proceso de subasta pública presencial, Esto es de la SAE. Esto reglamenta todos los activos incautados al narcotráfico. Paola, y al parecer tiene que ser por subasta. Digamos, no entiendo si el presidente tiene la facultad de entregarlo a dedo a la Universidad Pedagógica. No sé, Héctor. Debería ser por subasta. Por ejemplo, hace 3 días, el viernes en la tarde, la DIAN en su página publicó un comunicado en donde dicen: vamos a tener el próximo 17 de mayo una subasta de joyas, metales preciosos, no petrolíferos, todo incautado al narcotráfico, Héctor, y será tal día y todo el mundo puede participar. A ver, Paola, perdóneme. ¿Tiene que ser, Héctor, a través de subasta? Si es donación, como yo asumo que es a la Universidad Pedagógica, no. De hecho, la SAE en este tiempo ha estado donándole a mucha gente. Incluso en este caso se lo hace a una persona jurídica pública, que es la Universidad Pedagógica, pero le ha dado muchos bienes a personas jurídicas privadas, a organizaciones campesinas, a cooperativas, a organizaciones de ese estilo. Pero yo creo que Paola tiene un punto que es interesante, y es discutir la manera como se están entregando los bienes de la SAE en este gobierno, porque con la Universidad Pedagógica yo no tengo problema ninguno y me parece que queda en buenas manos. Pero si se lo dan en donación a organizaciones privadas, ahí sí me parece que habría que discutirlo, Néstor. Ahora, ese palacio, ese castillo es como Lobongo, ¿no, Néstor? A mí francamente no me gusta. Es que corresponde, es un poco lobo, ¿no? ¿Sabe por qué a la arquitectura de esa época? Sin el cómo, ¿sabe por qué se volvió lobo? Porque lo cogieron los narcotraficantes 80 o 90 años después de construido. Usted sabe que eso era rumbeadero después. Y tal vez tenemos ese. Sí. Pero usted sabe, Néstor, que es como de traquetines. Pero la verdad es un poquito lobo. Porque pero eso pasó por muchas manos. Imitando un castillo. Claro. Medioevo. Pero tiene, Héctor, detrás del castillo 33 hectáreas, que es lo útil, es que eso era de la pedagógica. Era la antigua hacienda Hierbabuena, ¿no? Toda esa zona, usted recuerda que se llama Hierbabuena. Claro. Esa era la antigua hacienda Hierbabuena de la familia Marroquín Ricaurte, que después José Manuel Marroquín con sus herederos Marroquín Osorio, pues la disfrutaron en una época. Pero ese castillo ha tenido, yo diría, Néstor, que por lo menos 7 u 8 dueños que han pasado y lo han restaurado y lo han querido tener, etcétera, y como que cayó en manos de un mafioso. Ahora, yo sí tengo una duda sobre la cesión que se puede hacer, ¿no? O la donación. Y yo creo que tiene que ser por lo menos con un contrato de comodato. Me parece a mí que esa sería la forma jurídica, porque la SAE... ellos en el tema jurídico deben estar muy blindados, pues para hacer, y lo anuncia ya formalmente el presidente Gustavo Petro. Son las 9 de la mañana, 39 minutos. En segundos les actualizamos la situación de los deportes de esta mañana desde el Giro de Italia. Estás escuchando Blue Radio.
El Banco Santander, que ha tenido intereses en Colombia, dice esta mañana que ha sido blanco de un ciberataque. Opera no solo aquí en España y en Colombia, sino también en Reino Unido, Portugal, Estados Unidos y en la región latinoamericana, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Perú. Bueno, pues los clientes de Chile, España y Uruguay han visto comprometidos esta mañana sus datos. Lo ha confirmado el propio banco. También se han visto comprometidos los datos de los empleados de esta compañía, de este banco, en esos 3 países. Tras la investigación llevada a cabo, dice el comunicado del propio Banco de Santander enviado esta mañana al regulador español, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podemos confirmar que se ha accedido a información de clientes y de todos los empleados e incluso de ex empleados. En el resto de mercados, dice el comunicado, y negocios de la entidad no hay datos de clientes afectados. Hace un llamamiento a la calma el Banco de Santander diciendo que se han implementado medidas para gestionar el incidente, se ha bloqueado el acceso a la base de datos y un refuerzo en la prevención contra el fraude, y le dice a los clientes que no hay problema con sus claves, con sus credenciales para acceder a sus fondos, que deben estar tranquilos en ese sentido. Ojos puestos sobre el impuesto predial, pesadilla y tormento para el bolsillo de millones de colombianos que son dueños de casas, apartamentos y lotes en todo el país y cuyo pago depende de... Para los deportes presentados por TCC, y vamos a arrancar desde España, bueno, pero triangulando además con Argentina, porque hay novedades sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Vamos a Madrid, Enrique Rodríguez con todas las novedades. Enrique, adelante. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Casi nadie tiene dudas que Kylian Mbappé es prácticamente jugador del Real Madrid, aunque no haya confirmación oficial y seguramente no lo haya hasta que pase la final de Champions. Pero en cualquier caso, quien ha confirmado de manera indirecta, bueno, directísima, su fichaje es el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, en 2 entrevistas que ha concedido en Argentina hoy. La primera, a nuestro compañero Juanjo Buscaglia, hablaba así de Mbappé. La posibilidad de la llegada de Mbappé, ¿cómo le cae a la Liga? No, posibilidad no, certeza, ¿no? Mbappé va a estar en el Real Madrid el año que viene, no tengo la menor duda, y encantados, ¿no? Que el Madrid haga este esfuerzo, ¿no? Que es un esfuerzo que a este jugador de este nivel, ¿no? Podría esta parecer la expresión de una certeza, la que casi todo el mundo tiene sobre que el francés va a ser jugador del Real Madrid. Pero es que en el diario Le también le preguntaron por este asunto. El sonido no es el mejor, pero Javier Tebas ahí sí parece manejar otras informaciones. Le dicen si Mbappé estaría para ganar la Champions con el Real Madrid o si ese es el gran objetivo del francés. Y ya el presidente de la Liga habla de un contrato de 5 años. Si le han firmado 5 años de contrato, tiene 5 temporadas de oportunidad. Ni que decir tiene que ni el Real Madrid ni el Paris Saint-Germain han hecho ninguna confirmación oficial a este respecto. El silencio en la Casa Blanca es completo y aunque todo el mundo da por hecho este fichaje, nadie en los niveles más altos de fútbol español se había atrevido a pronunciarse así de directo sobre este que de confirmarse o cuando se confirme será uno de los fichajes de la temporada sin duda alguna, Daniel. 9:43, muchas gracias, Enrique. Entre tanto, John Hader Durán es el hombre del momento en Birmingham, Inglaterra. Una vez más, dice el relator John Durán, que se fue de doblete, salió al rescate del Aston Villa al minuto 79 y convirtió a los 85 el 3-2 y a los 88 para empatar el juego 3-3 y dejar además muy cerca a su equipo a clasificarse a la Champions League de la próxima temporada. Escuchen. Así aclamaban a Durán algunos de los hinchas al término del juego en el Villa Park mientras firmaba autógrafos e incluso regalaba a esos seguidores algunas de sus prendas deportivas, unas medias y demás. Durán con estos 2 goles llegó a 5 en Premier y 8 en la temporada. Y esto dijo su entrenador, el español Unai Emery, después de la gesta del delantero colombiano.
Esta tarde el Manchester City, hablando de la Liga Premier de Inglaterra, visita al Tottenham, en donde no gana desde 2018 por Liga Premier de Inglaterra. De imponerse, el equipo de Guardiola será nuevo líder. Con un empate igualará al Arsenal, pero seguirá segundo por la diferencia de gol. Una de las pocas veces en la historia en la que los seguidores del Arsenal, jugadores y demás, le van a hacer fuerza a uno de sus principales archirrivales, como lo es el conjunto del Tottenham. 9:45, hacemos esta pequeña pausa y ya hablamos de la novia de América. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Supermartes de colombianos en copas internacionales. Junior, líder de cuadrangulares en Colombia y líder de Libertadores, recupera a Deiber Caicedo y expone su condición de líder en Quito ante Liga a las 5 de la tarde. Carlos Vaca y la mentalidad del tiburón. De interponer o buscar los 3 puntos. A veces hay un rival enfrente que también juega, pero nosotros, nuestra mentalidad, nuestro trabajo es los 3 puntos. Vamos a trabajar por lograr la clasificación en Quito. Junior es primero con 6 puntos. Liga es el último del grupo, pero tiene 4 unidades, por lo que si gana, desplaza al equipo colombiano al segundo o al tercer puesto, dependiendo de la diferencia de gol. Eso sí, habrá que esperar hasta el jueves, cuando jueguen en Perú Universitario de Deportes y Botafogo. El cuadro brasileño, por ahora, en tabla de posiciones es segundo, también con 6 puntos, mientras que el peruano es tercero con 5. Un grupo que no está para nada resuelto todavía, con 2 jornadas por delante. Millonarios arma a retazos su ataque ante las ausencias de Leo Castro, de Cataño y de Jordana. El que va a ser titular hoy en el frente de ataque en el equipo de Alberto Gamero en el partido de las 9 de la noche ante Palestino es Juan Esteban Carvajal. Será la única novedad en el conjunto de los Millonarios, que es colero, y aunque virtualmente está eliminado, aún guarda chances de Libertadores o de ser transferido a Copa Suramericana. Mientras tanto, en la otra mitad de la gloria, el Medellín, de buena copa, visita en Buenos Aires a Defensa y Justicia. Al poderoso le urge la victoria para cerrar su posible clasificación en casa, y es que el Medellín es segundo de grupo, un punto de Always Ready de Bolivia, que el miércoles visita en Perú al César Vallejo. En la última fecha, el equipo colombiano va a recibir justamente al equipo boliviano. Recordemos que en Suramericana solamente avanza directamente el líder de grupo. Un poco del recibimiento del Polilla da Silva en América de Cali. Así fue recibido Jorge Orozmán en su regreso a la América. Polilla será presentado hoy a las 11 de la mañana, pero ya habla como nuevo técnico escarlata. No, la ilusión era siempre con América, ser campeón. Yo tuve la suerte y la fortuna de ser campeón como jugador, y ahora lo único que deseo y que sueño es poder ser campeón como entrenador con América, ¿no? Ya vimos lo que es la gente, yo sé muy bien lo que es la hinchada de América, no solamente en Cali, sino en todo el país, y lo pendiente que está el equipo. En cuanto a posibles contrataciones, Duván Vergara podría ser la primera cara nueva en la mecha para el proyecto del segundo semestre. 9:48, ambiente del Giro de Italia, transmisión del canal Caracol. Lleguen más reemplazos, puede que no inmediatamente, pero sí en el mediano plazo alguno aparecerá. Un ciclista fugado con una diferencia de 42 segundos es Strantic, el que por ahora emprende una aventura en solitario. Con esos 40 segundos pretende coronar la 10ª etapa del Giro de Italia, cuando estamos a 5.4 kilómetros para finalizar la misma. Se ha quedado del grupo de fugados Esteban Chávez, por lo que ya difícilmente tendremos protagonismo colombiano en el remate de la jornada, pero evidentemente el Giro está marcado por Daniel Martínez, quien es segundo en la clasificación general individual. NBA, para cerrar los deportes. Trying to put the game on ice. He does. Doncic will launch it three-quarter court, and it's over. The Thunder win the battle. Con 10 segundos en el reloj de posesión, Luka Doncic erró un tiro libre que le dio vida a Oklahoma y le permitió remontar una desventaja de 14 puntos a la salida de la segunda parte. Están empatando Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder. El quinto juego será este miércoles en Oklahoma, y ojo al dato, la estadística indica que el equipo ganador del quinto juego tiene un 82% de probabilidad de quedarse con la serie. 9:49, por lo pronto, todo en deportes en Mañanas Blue.
Por fin el presidente Gustavo Petro reveló la idea que tiene para sacar adelante el paquete de reformas sociales que prometió en campaña, con el tiempo jugando en su contra y con un Congreso en el que difícilmente logrará las mayorías para tramitarlas. Explicó en redes sociales que lo que busca es sacar adelante todo su programa de gobierno vía referendo a través de 7 puntos. El acuerdo de paz, la reforma agraria, transformación territorial, la verdad, la crisis climática, la inversión en agua potable y saneamiento ambiental, la reforma política, la reforma a la justicia, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma educativa, la reforma laboral y uno de los ejes de su gobierno que había quedado en el olvido. El presidente plantea llevar al referendo el polémico perdón social que tantos dolores de cabeza le ha costado a su gobierno. No es claro que el mecanismo que pretende proponer el gobierno a los sectores políticos independientes y opositores para llegar a un acuerdo nacional sea tan expedito, ni cómo eso se traduciría en preguntas que luego tendrían que ser sometidas a la decisión electoral de los colombianos. Sobre todo porque ni el presidente ni sus ministros han sido capaces de lograr acuerdos mínimos con los partidos que no pertenecen al pacto histórico para sacar adelante al menos una de las ambiciosas reformas a las que se comprometió el presidente cuando fue candidato. El gobierno Petro va a volver a intentar cumplirle a la primera línea después de intentar sacar adelante una ley para liberarlos, de pedirle al entonces fiscal general Francisco Barbosa que los dejara en libertad. Quieren darle estatus político, estatus de víctima a pesar de las torturas, a pesar de los homicidios, a pesar del terrorismo. Pero a la idea de beneficiar a la primera línea se sumará la fiscal general Adriana Camargo, o por lo menos eso dice el ministro de Justicia Néstor Osuna, que reveló que la fiscalía alista una directriz para afirmar que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir. Lo matiza la fiscal Camargo, reconociendo que sí, que están trabajando ese tema, pero que cada caso va a ser revisado puntualmente y que en cualquier escenario la última palabra sobre este asunto, sobre los beneficios a la llamada primera línea, la van a tener los jueces en Colombia. Es cierto, ya los jueces se han pronunciado, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia, que ha hablado dejando, por ejemplo, sin efecto libertades otorgadas a miembros de esa organización, de ese grupo, como Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, que habían sido designados como gestores de paz y habían vuelto a la calle producto de esa condición. Nuevo desarrollo se anuncia esta mañana sobre la inteligencia artificial. Esto es ChatGPT 4o. Es una mejora del ChatGPT tradicional, no solo en generación de texto, sino en audio y video. Un modelo multimodal, así lo ha calificado la compañía, el presidente de la compañía, Sam Altman, que hizo una presentación en sus redes sociales haciendo varios ejercicios en donde un ser humano habla con ChatGPT. Habrá gente que diga, bueno, esto no es mayor cosa, ya yo tengo un asistente virtual, por ejemplo, como Alexa o como Siri. Pues escuchen esta otra función en la que la inteligencia artificial hace de traductor o intérprete en tiempo real. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Bueno, 9 de la mañana, 53 minutos. El presidente Petro cambió de idea, ya no es una asamblea constituyente, que dice él no era para reformar la Constitución, ahora es un referendo, de lo que está hablando el presidente Gustavo Petro, un referendo que tendría 7 temas en particular. Camila Carvajal. Sí, señor, y este se ha convertido en el tema con el que hoy vuelve a sesionar el Congreso de Colombia. Primero le voy a hablar, en el marco del editorial del periódico El Espectador esta mañana, Néstor, hay un mensaje al presidente Petro. Es que el presidente Gustavo Petro dijo en las últimas horas, a través de un mensaje en su cuenta en Twitter, que un referendo podría ser el camino para avanzar en las reformas sociales, esas reformas que no ha podido impulsar en el Congreso de la República. Primero, lo que hay que tener claro es que el presidente insiste en que el poder constituyente sea el que permita un acuerdo nacional para el contenido de esas reformas y presenta ese poder constituyente necesario, ya no para una Asamblea Nacional Constituyente, sino para un referendo. Así lo escribió el presidente Petro, asegurando además que el referendo sería para plasmar y preguntarle después a los colombianos
por sí o por no en temas relacionados con reforma agraria, reforma política, reforma judicial, reforma a la salud, reforma pensional, reforma a la educación, reforma laboral, el ordenamiento territorial, y también dijo en su mensaje, en el punto número 2 en Twitter, el presidente Petro, sobre la crisis climática. Básicamente, si usted revisa ese mensaje en Twitter, Néstor, son todas las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué hay aquí particular? Es curioso que el primer presidente de izquierda haya cambiado de opinión, y parece recordarlo no solo el presidente, sino también quienes están cerca a su propuesta política, que aseguran que ese es un mecanismo constitucional que les permitiría avanzar en las reformas. Lo dice, por ejemplo, Ariel Ávila del Partido Verde, también al presidente Petro lo están apoyando con esta idea Alejandro Campo, también desde el Congreso de la República, pero hay otros como Jorge Enrique Robledo, ex candidato presidencial, que dice que esta idea ahora de un referendo por parte del presidente Petro lo que confirma es que la Asamblea Constituyente era un cañazo. Así lo escribe Robledo, porque dice que el presidente se viene con un referendo y que eso en el fondo es otro cañazo, comillas, porque si no tuvo la fuerza política suficiente para sacar adelante la constituyente, tampoco la tiene para un referendo, y menos en el desgaste del final de su gobierno. El truco es darle otra forma a su demagogia y mantener la atención en el petrismo mediante otro engaño electoral. En este pulso va la discusión en la que nos metió el presidente ahora con un referendo, discusión que empezó el fin de semana, usted recuerda, en la visita del presidente en Cali. Gracias, Camila. Ahora, en caso de que sea referendo, Ricardo, esto tendría que pasar por el Congreso, ¿no? Una ley de convocatoria a un referendo. Tiene que llevarlo el presidente o el gobierno al Congreso, y viene un camino bastante largo, porque se necesita un número de firmas, porque la registraduría tiene que verificar que las firmas sean correctas, y en caso dado tienen que obtenerse una mayoría. No, y después las urnas. Suponiendo que pasa, Luis Ernesto, el trámite en el Congreso, suponiendo que pasa el examen en la Corte Constitucional. Obviamente estamos hablando de un referendo para lo mismo, para reformar la Constitución, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué va a pasar con el referendo que anuncia el presidente, tendrían Néstor? que participar 10 millones de colombianos, mal contado una cuarta parte del censo electoral, ¿no? Claro, tendría que participar, y además tendrían más de la mitad tendría que votar favorablemente. Digamos, es de los mecanismos de participación ciudadana que contempló la Constitución del 91, es de los más exigentes, pero además el referendo también es para cambiar la Constitución. Entonces, ese cuento de que la constituyente no es para cambiar la Constitución o el referendo no es para cambiar la Constitución, pues es contradecir la misma Constitución en la que se establece para qué sirve este mecanismo. Ahora, pero Néstor, ¿sabe qué va a pasar con este? Ernesto, él escribió sobre piedra: no convocaré a una asamblea constituyente, pero nunca escribió sobre y ya piedra, se está bajando, no convocaré a un referendo. Claro, y ya se está bajando también. Aquí deja en evidencia que lo de la constituyente era un globo, y por eso lo que le iba a decir, Néstor, ¿sabe qué va a pasar con este referendo que anuncia el presidente? Señor. Pues lo mismo que con la constituyente, absolutamente nada. Un globo para distraer un globo para hacer campaña permanente. Bueno, eso le iba a decir yo. Sí puede pasar, y es que el presidente, promoviendo un referendo, ya no una asamblea constituyente, pues va a arengar todo el tiempo, va a estar en plan referendo. Pero esta vez es una lástima que no pase, porque lo de la asamblea constituyente sí creo que era un enorme error. Pero un referéndum, pues uno podría discutirlo con una condición, que es la que aparentemente pone el presidente en su trino o en su discurso, que es que haya un acuerdo previo. Porque es un poco lo que le entendí, es para, digámoslo, este verbo no existe por fortuna, pero para constitucionalizar, para elevar a rango constitucional un acuerdo político. Entonces, diversas fuerzas... Héctor, ¿usted cree que el presidente Petro está en plan de ceder en algo de sus temas políticos? Porque dice, por eso digo que ojalá fuera cierto. Reforma agraria. Ojalá fuera cierto que el presidente convocara un acuerdo nacional, se sentaran distintas fuerzas políticas, llegaran a un consenso sobre unos elementos esenciales de un acuerdo, para que, entre otras cosas, tuviéramos certeza de que esas políticas el siguiente gobierno también las va a seguir. Pero desafortunadamente el presidente Petro utiliza la frase del acuerdo, pero no hace nada, absolutamente nada, pero ni un centímetro se mueve
para conseguir el acuerdo. Esto el acuerdo me recuerda de los acuerdos que se hicieron, por ejemplo, previo a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se convocó la Asamblea de 1991. Previamente hubo un acuerdo político en el que participaron todas las fuerzas, el Partido Conservador, el M-19 recién reinsertado, el Partido Liberal y otras pequeñas fuerzas que había en ese momento en la política colombiana. Y claro, sí, los acuerdos políticos son muy necesarios para que la sociedad avance. Significa acuerdo político, significa estar en capacidad de ceder, estar en capacidad de reconocerle algo al otro y estar en capacidad de abandonar este tema de la división permanente en el que desafortunadamente nos ha metido el señor presidente. Néstor, son las 10 en punto. Señor Álvaro. Obviamente un referendo no hay las condiciones políticas para hacerlo, ni es apropiado, ni hay claridad sobre los temas. Tratar de pasar reformas sociales precisas en un referendo pues no es viable.